No vamos a hacer un análisis demasiado microscópico, pero sí mediano, ¿no? De su natividad, porque es un ejemplo muy contundente a mi criterio. El gran Jorge Luis Borges. Borges nace de noche, bueno, ascendente en Cáncer, Sol en Virgo, Luna en Aries. Ambas luminarias, fíjense, afligidas por aspectos de maléficos. El Sol en Virgo va hacia la cuadratura con Saturno, aplicando, y la Luna va al trígono de Saturno, ¿cierto? Estamos hablando de un bravo Saturno peregrino, occidental, encontramos directo, es maléfico contrario a la sexta, en la sexta, casa tradicionalmente relacionada con heridas, cirugías y enfermedades, conjunto al nodo norte, con orbe de conjunción, está a menos de 12, lo que incrementa su influencia. Encontramos acá la luna elevadísima. Si somos algo generosos, podemos tomar también una conjunción con Alferaz en Andrómeda para la luna. Curiosamente, vemos que el texto anónimo que venimos estudiando le va a dar a esa estrella naturaleza de Marte, Mercurio. Ptolomeo después va a ser Venus, pero bueno, no quiero. Hay divergencias que al final voy a aclarar, ¿no? Pero son importantes destacar. El texto le da Marte, Mercurio. Acá la luna en uno de los signos más lentos en ascender de Buenos Aires. Aquellos que estamos acá por ahí lo conocemos más de cerca, ¿no? Pero para aquellos que están en otros lados, en otros lares, los más lentos en Buenos Aires, latitudes para ascender, son Tauro y Acuario primero, y luego Aries en segunda instancia, con su par. Es decir, son signos en relación Tauro-Acuario de contra-anticio. Por eso ascienden el mismo, tardan lo mismo en ascender. Súper lentos, son los más lentos en Buenos Aires. Aries en segundo lugar, un poquitito después. Es decir, Aries es ascensión larga en Buenos Aires. La luna también la encontramos peregrina, rigiendo el ascendente a nivel. Esto implica también una cuadratura superior de la luna al ascendente. Es decir, la luna como espejo, podríamos decir, de los rayos de Saturno y de Marte. Fíjense que, ¿qué pasa en el grado 90 de, de una cuadratura? Pese a que no tenemos el ángulo, tenemos el nonagesimal, ¿cierto? Que hemos visto en su momento también como una. En realidad no lo quiero, no quiero ser demasiado cimento, pero me gusta titularlo una protoangularidad. Es decir, es un grado muy sensible la cuadratura, sobre todo la superior. De hecho, pese a que la luna está cadente, fíjense, ¿no? En relación al meridiano, está angular por signo y en conjunción al nonagesimal, lo que le da mucha fuerza en ese sentido a la luna. Él llegó a ser director de la Biblioteca de Buenos Aires, quiero decir, fíjense que es algo muy elocuente en ese sentido. Un gran templo de estudios para los estudiantes en Buenos Aires, una de las hemerotecas más grosas que tenemos en Argentina. Si alguna vez viajan los que estén en el exterior a Buenos Aires, no se pierdan la visita a la Biblioteca Nacional, es un lindo paseo. Y tiene una colección brutal. Así que si viajan a Baires, no se la pierdan. Es decir, un puesto de elevación, máxima elevación. Además de múltiples galardones, reconocimientos incluso en el extranjero, es una influencia de la novena, que ahora no viene al caso, pero probablemente el escritor más popular y más famoso y elevado de la historia argentina. Es un poco el número uno, es el Maradona de la literatura argentina, a nivel mundial. Bueno, la luna tradicionalmente tiene regencia sobre los escritores, no sé si lo recuerdan. La luna implica el reflejo del logos solar. O sea, quien escribe plasma ese reflejo en el mundo sublunar. Ahora, observen su fase. ¿Qué pasa acá? ¿Qué fase tiene la luna? Luna menguante. Fase ya muy fría, de hecho. Y desgraciadamente aplicando por trígono a ese Saturno en casa sexta, en carta de noche. Fíjense que tenemos un ejemplo de manual. No solo eso, sino que viene de una oposición muy estrecha con Marte. No sé si la habían notado. Quien dispone de la luna. También Marte goza de un pobre estado, ¿no? En cuanto a dignidades esenciales, está en su signo de exilio, tornándolo, en cierta manera, también problemático, ¿no?
Y una vez más, también a 90 grados del ascendente. Es una cuadratura al ascendente, aunque sea inferior, podemos pensar que está tirando un rayo diestro en este caso. Es decir, en inferioridad al ascendente. Bueno, hablamos de un aspecto de oposición a un maléfico a la luminaria, en este caso rige al ascendente. Es decir, la luminaria, ¿qué pasa acá? Borges nace con una oposición Marte-Luna separativa, y el siguiente aspecto inmediato de la Luna será a Saturno. Precisamente a esa condición la llamamos asedio o estado de sitio. Es una luna que está atrapada por rayos de maléficos. Entonces, Borges sí, precisamente, él nace con una luna asediada o sitiada por ambos maléficos, aplicando en su fase fría, en carta nocturna, a un Saturno debilitado en la sexta. Entonces acá tenemos un exceso de frío, pese a que la luna esté en Aries, ¿no? Y en un signo de ascensión corta, de larga, perdón, que se encuentra a su vez en posición superior a la luna, ¿no es cierto? Tiene dominio sobre la luna. Insisto, no es cualquier posición, veremos que Saturno es quien nubla la vista tradicionalmente. Más allá de los clústeres que ahora vamos a agregar, es el que trae cataratas o, ¿cómo se llama? Hay otra cosa, glaucoma. Sí, sí, se le suele atribuir una relación casi directa porque implica presión, o sea, uno de los síntomas más tiene que ver con una presión intraocular, que deviene, no soy un experto en el tema, pero en algún momento le di un capítulo a la cuestión oftalmológica un poquito, y justamente lo que produce el glaucoma es la presión, excesiva presión, que es algo propio de la contracción saturnina, ¿no? O el que nubla la vista, quiero decir, es el que oscurece, en definitiva, ¿no? O sea, Saturno ya tiene una simbología directa con la oscuridad, con la noche y con la falta de luz. Y entre otras cosas, el que trae cataratas, entre otras de sus delicias, ¿no? Y Marte y la Luna, acá en signos tropicales, también vamos a ver que explicaron históricamente múltiples y recurrentes cirugías en su historia. Ahora, un punto importante en nuestro análisis. Pensemos acá también. Marte está aplicando un sextil a Saturno, ¿cierto? Todos me siguen, ¿no? Con recepción por exaltación. Es decir, Marte está en el signo en el que Saturno se exalta. Entonces esto va a implicar, naturalmente, una potencial entrega de disposición y de naturaleza de Marte a Saturno. Este es un detalle importantísimo en la carta de Borges. Teniendo Saturno asumir los significados, la potestad, la posta de Marte, sus significados y sus gobiernos. Es decir, en síntesis, es un Saturno que también representará lo marcial. En este caso, pasa a tomar significación tópica de cirugía por recibir su naturaleza. O sea, recibe naturaleza, disposición y significación natural de Marte. Entonces, lo que en un principio no es la peor de las oposiciones, porque hay recepción, tenemos una recepción, si la Luna está en la casa de Marte, y como dice Firmi, Marte no destruye nada que esté en su casa, lo que hace Marte es pasarle la posta a Saturno. Y el hecho de que le pase la posta a Saturno no son buenas noticias en este cuadro general, porque Saturno en este caso tendrá el poder de Marte, sin disponer de la Luna. ¿Y qué pasa, por el contrario, en cuanto a las recepciones entre Saturno y Luna acá? ¿Lo ven? La Luna está en el signo de que Saturno se cae. Todo lo contrario al escenario previo. Esto cambia radicalmente el escenario, ¿cierto? Pues ahora que importante es notar digamos, las recepciones y las contrarrecepciones, ¿no? Porque aquello que está en Aries, Saturno, no le va a decir sí como no. No le va a decir sí como no a nada, pero menos que menos a aquello que esté en Aries. Y en este caso con la fuerza también de Marte. El Sol, por otro lado, fíjense, pasando al otro ojo, va a la cuadratura con Saturno.
Y también a un sextil con Júpiter que rige las 6, en este caso, es decir, es el dispositor de Saturno que acabamos de mencionar. Júpiter que está angular, también peregrino y occidental, lo que implicará una debilidad accidental para los exteriores, ¿no? La occidentalidad. Pero contrario a sexta. Él empieza con una miopía en la infancia. De hecho, creo que el primer evento que tiene de tener que ir al oculista porque ya tiene problemas es una profección de la sexta. Cuando el ascendente llega a Saturno, él tiene que ir al oftalmólogo la primera vez. Dice, mamá. O ven que ya no tiene dificultades para ver. O sea, que empieza cuando era muy chiquito y va perdiendo la vista gradualmente con un proceso que dura décadas. Tiene altibajos, o sea, puede ver gran parte de su vida con problemas, pero puede ver muy buena parte de su vida. Sin embargo, a sus 55 queda completamente ciego. Y cuando él queda completamente ciego, como nota pronóstica, pero quiero decir como cuadro general de tránsitos, Saturno viajaba por Virgo haciendo una cuadratura superior exactísima a su Saturno natal. O sea, pasaba por estos planetas, Saturno, algo así como los últimos 2 años, ¿no? Hizo la conjunción con el Sol, y luego cuando llegó al grado 17, eh, él tiene un desprendimiento de retina en vísperas de Navidad. Ahí lo operan y bueno, termina finalmente perdiendo la vista por completo. En diciembre de 54 Saturno estaba a 17 y pico exacto de Virgo. Cuadratura partil, pero al minuto casi. Porque tiene vísperas de Navidad justamente ese desprendimiento de retina del ojo derecho. En el signo en donde está su Sol. Y lo tienen que operar de urgencia, por eso lo marco como un evento constitutivo, ¿no? Para que veamos cómo Saturno está también significando, bueno, pese a que las 6 también es cirugía, ¿no? Pero decíamos, también tiene la disposición de Marte. Ahora vamos a dar notas más felices, ¿eh? No se me depriman. Desgraciadamente para él, podríamos decir afortunadamente para el resto de la humanidad, porque estamos hablando de alguien que probablemente haya dado las poesías más extraordinarias de la literatura de nuestro país. Borges conoce eh, esta noche y reconoce que Dios le da al mismo tiempo, con magnífica ironía, dice él, los libros y la noche. El descendente de Borges en particular se encuentra en conjunción a la muy elocuente constelación del arquero, en los ojos del arquero. Es una de las que listé en la filmina anterior como constelación. Sus ojos, ni más ni menos. Los ojos del arquero son una de estas nebulosas o cúmulos de estrellas que nublan la vista tradicionalmente, o podrían implicar problemas de visión, en este caso en el descendente. Estas son, ahí las listé, ¿no? La Nu primera y Nu segunda de Sagitario se conocen como Ain al-Rami primera y segunda. Son los dos ojos en cuestión. De hecho, con una influencia de Marte-Saturno. Y esta influencia notablemente incrementa ¿cuándo? En su adultez. Su madurez, ¿no? Él queda completamente ciego no cuando era chiquito, sino más grande. ¿Eh? Allí el descendente como punto de madurez vital, ya dándole la ceguera, a fin de cuentas, total. Curiosamente, miren qué interesante, a ver si alguien lo detectó, pero no, creo que esta no la estudiamos, disculpen, porque me parece que no la estudiamos, pero la menciono de paso, para que la tengan también como una muy benéfica, que es Acela. Es una estrella de la naturaleza de Júpiter y Mercurio. Miren qué interesante, porque también podemos relacionar con grandes beneficios o con fortuna o con buena suerte en relación a, o de mano de los libros, de las conferencias, de las charlas y de la escritura. Tenemos una influencia Júpiter-Mercurio. A él le va muy bien como escritor. Sobre todo esas últimas 3 décadas. Es un tipo que logra un prestigio internacional extraordinario y se forra, ¿eh? Hace gran fortuna también por eso. Y se hace muy famoso. Pero es curioso, ¿no? Porque acá tenemos un punto particular que pasa muchas veces en astrología. Por supuesto, de base tenemos un problema muy claro relacionado con la salud o con la vista, ya de base en la natividad. En este caso, la fija va a tender a reforzar algo que ya está presente en la natividad. Por eso no hay que arrancarse los pelos cuando uno encuentra solamente una conjunción o solamente un testimonio, ¿sí?
Necesita tener un énfasis. Tiene que haber muchas capas. Bueno, acá enfatizado, diríamos, por la presencia de una estrella maléfica de la naturaleza de Marte y Saturno. Y otra de las influencias muy positivas de la astrología, que es Acela. Entonces la pregunta que se hace con estas cosas, al menos yo me hice, y estos ejemplos a veces ayudan, las propias natividades y los propios nativos ayudan a veces a, a comprender la naturaleza dual de la vida. Contradictoria, ¿no? Ambivalente con estas cosas, porque uno diría, ¿cómo sintetizaría semejante contradicción en una delineación única? ¿Cómo una síntesis con esto? Y que sea una interpretación válida. Bueno, nadie mejor que el propio Borges para hacer esta síntesis que nos ayuda muchísimo. Dice él en el primer verso, fíjense, de los poemas de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Bellísimo, qué poder de síntesis, ¿no? Fíjese que es un combo precisamente de las dos influencias en ese momento. Ciertos poemas de Borges gozan de una belleza realmente desopilante. Si no lo leyeron, disfrútenlo porque es un masaje al alma a veces, sobre todo en estos tiempos. Excepcional, ¿no? Algo que encontramos en muchísimos visionarios, de hecho. Cuidado, porque lo vimos también cuando hicimos un pequeño capítulo con la conferencia de Cirlot, algunos lo habrán visto. La pérdida física de la vista como la ganancia de la visión interior, la visión espiritual. Eh, Fuente de enorme inspiración artística, espiritual y trascendental. Entonces, cuidado con quedarse solamente con el estuche de la experiencia, ¿eh? Porque ser un alma iluminada, podríamos decir. Como en el mito de Odín, ¿lo conocen? Que Odín tiene que dar un ojo para que le den las runas. O sea, Odín recibe las runas después de quedar colgado, como la carta del tarot, y sin un ojo de la cara. Le cuesta un ojo de la cara el hecho de con ese conocimiento secreto, íntimo, que reside en el corazón humano. ¿Sí? Así que nadie baje a lágrima o reproche. Nadie se queda con la cuestión sensiblera, ¿no? En su maestría, Dios otorga a veces dones en formas muy aparentemente negativas. Y no solamente digo yo la noche y los libros, sino también como fue y es sabido la enorme, amorosa y compleja asistencia de su compañera María Kodama, a quien conoce de hecho un año antes de que queda completamente ciego. Ella fue su secretaria, su alumna, su compañera de viajes, gran amiga y finalmente esposa. Se casan. Se dedicó a proteger y a divulgar la obra de Borges con enorme tesón, una relación muy compleja, muy poética también, porque compartían un amor muy intenso por la literatura. Bueno, y se convirtió poéticamente en su esposa pocos meses antes de que Borges muera.